Queridos amigos, querido presidente de la Academia, académicos, yo creo que el cambio de lugar que surgió en los últimos días, este lugar se iba a hacer, me parece, el patio de la aduana, no ha sido mala idea, porque el día de hoy es uno de los más fresquetes en Málaga, ¿no? Que nos caracterizamos por unas temperaturas benignas, pero hay algunos días de excepción y este es uno de ellos, ¿no? Bien, es verdad que a esta hora ya el sol acompaña ahí. Bueno, queridos amigos, es un placer acoger en este Salón de Actos del Centro Pompidou, y lo digo también en nombre de José María de Luna, director que está estrenando nuevas caderas, ¿puedo decir eso? Nuevas articulaciones, algo así. Y estamos encantados de verle aquí para que este acto transcurra en términos del confort adecuado, de la dignidad adecuada y, por supuesto, con las palabras de felicitación y gratitud que hago a la Academia por, desde Málaga, impulsar esta edición, ¿no? Que yo he ojeado nada más, pero me ha parecido espléndido, ¿no? Como que felicito a los académicos que la han desarrollado. Y doy la palabra al presidente de la Academia, que sé que corresponde llevar el desarrollo del acto, que sé que va a ser muy medido, muy breve, pero con palabras que seguro que nos llegarán al alma, tanto del presidente de la Academia como de los que han llevado la coordinación de la edición, Paco Ruiz Noguera y Elías de Mateo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor alcalde, señor representante de la Academia de Ciencias, señoras y señores académicos, señor director del Centre Pompidou, hoy felizmente recuperado, señora asesora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Ante todo, muchas gracias por asistir a este acto. Las fechas son complicadas para todos y para ustedes, personas muy ocupadas en sus respectivos quehaceres, más aún. Pero debemos tener un especial agradecimiento para el señor alcalde, que seguro que lleva ya hoy unos cuantos actos y despachado un sinfín de papeles. Muchas gracias, y también para el señor director de este centro, que agradable y generosamente nos ha cedido el salón para poder llevar a cabo esta presentación. Una obra que ha podido ser realizada gracias a la ayuda económica de nuestro excelentísimo ayuntamiento, tan atento siempre a cualquier manifestación cultural. No es caprichosamente por lo que estamos aquí hoy. El centenario de la muerte de Galdós se cumple este año de 2020 y, a pesar de las muchas dificultades con que hemos tenido que vernos, se ha conseguido que fuera dentro de esta anualidad cuando saliera de la imprenta la obra de homenaje al maestro canario. Obra que continúa la tradición malagueña de excelencia en los frutos de la imprenta. Hace ya más de un siglo que Málaga se convirtió, además de en la ciudad del paraíso, en el paraíso de los impresores. De impresor del paraíso calificó precisamente Vicente Aleixandre a Bernabé Fernández Canivel. Aleixandre, poeta que hoy la ciudad ha reencontrado y recuperado un poco más al grabarse su mejor poema en el muro de la travesía del pintor Nogales, a iniciativas de un malagueño ejemplar como es Mariano Vergara. Pues bien, este libro es fruto del que sin duda es uno de los mejores diseñadores gráficos de nuestro país. Me refiero a don Antonio Herraiz, que hoy no ha podido acompañarnos por estar ausente de la ciudad, pero que me dice le excusemos y nos envía un abrazo. Pero también ha contado esta obra con dos almas que la han empujado y hecho posible: sus coordinadores y editores, los académicos don Elías de Mateo y don Francisco Ruiz Noguera, y bajo su batuta organizadora, el trabajo de los académicos don Andrés Amorós, doña Marion Reder, don José Infante, doña Rosario Camacho, doña María Pepa Lara y los de los propios editores.
A todos ellos, el agradecimiento de nuestra academia y con él de la sociedad malagueña por entero, que con este libro va a tener la oportunidad de profundizar en la obra del autor canario y ver cómo llegó a tener una extensa e intensa relación con Málaga. Señor alcalde, autoridades, amigos, a pesar de las dificultades con que nos hemos encontrado a lo largo de este año terrible, nuestra institución, con el esfuerzo y el sacrificio de sus miembros, ha seguido realizando las tareas que le son propias y que la sociedad le demanda y que ella gustosamente ofrece. Hace unos pocos días presentábamos aquí precisamente nuestro homenaje a Beethoven y Alfonso Canales. Hoy es esta obra la que mostramos ante ustedes. Desde este momento estará colgada en la página web, en la red, como lo está la anteriormente referida. Es la contribución de esta Real Academia a la sociedad, porque sabemos que por malos que sean los tiempos, por difíciles que se nos hagan, la cultura nos conduce a lo que en nosotros hay de mejor, a lo más hondo, siendo ella la que nos ayuda a dar sentido a nuestro vivir. En un breve prefacio que aparece en la obra que presentamos, he escrito: estamos seguros de que la adversidad en que nuestros días transcurren y que no solo tiene consecuencias sanitarias, sino también sociales y psicológicas sobre cada uno de nosotros, habría tenido un magnífico relator en Pérez Galdós. No sabemos si hoy se está escribiendo la gran obra que retrate estas difíciles horas, pero en la espera de ello queremos recordar a quien sí reflejó en sus escritos y de qué manera la España de su tiempo. A todos reitero nuestro agradecimiento y les deseo que, armados de la mayor prudencia, podamos hacer frente a este maldito bicho que nos ha recordado la fragilidad del vivir y el milagro, el gran milagro de seguir con bien en este estar que llamamos la vida. Muchas gracias y tiene la palabra don Elías de Mateo. Buenas tardes, señor alcalde, señor presidente de la Academia, señores académicos, doctor Soriguer, de la Academia de Ciencias, director del museo, a todos los presentes. No soy Elías de Mateo, sino Francisco Ruiz, es lo mismo. Bien, como sabemos, este ha sido un año de conmemoración galdosiana, que yo creo que las circunstancias que vivimos han dejado un poco en sordina. Galdós es sin duda uno de los grandes autores de nuestra historia literaria. De ahí este año de homenajes, de exposiciones, como la gran exposición de la Biblioteca Nacional de España, y de publicaciones de las que yo creo que tal vez hay tres que pueden especialmente destacarse como más significativas. La ya conocida de Yolanda Arencibia, Galdós, una biografía que se editó en Tusqué, la de Francisco Cánovas, Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, que está en Alianza Editorial, y la de Luis Gonzalo Díez, La epopeya de una derrota, el demonio de la política en los episodios nacionales, que está en Galaxia Gutenberg, se editó a principios del año pasado. Y a esas tres, naturalmente, hay que unir esta publicación de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que hoy se presenta, Galdós en su centenario desde Málaga, a cuyo cuidado editorial hemos estado Elías y yo mismo, y cuyo diseño, como ya ha dicho el presidente,
magistral como de costumbre se ha debido a Antonio Herraiz. Y ese diseño yo creo que hace de él un volumen realmente extraordinario. Un título, el del libro, por cierto, que tiene que ver, por una parte, con que es desde la Academia Malagueña, desde donde se hace el acercamiento a la figura del gran novelista. Y por otra, porque sobre Galdós y Málaga se habla muy por extenso en este libro, como se verá más adelante. Se estimó que la Academia no podía quedar en silencio en esta conmemoración del centenario de la muerte de Galdós. Así es que ante un personaje tan rico en matices, se ha procedido en este libro a hacer un acercamiento también diverso, según la personalidad de su autor. De manera que sus autores, Elías de Mateo Avilés, Andrés Amorós, Marión Reder, Francisco Ruiz Noguera, José Infante, Rosario Camacho y Maripé Palara, nos hablan en el libro sobre Galdós, tanto del Galdós desde lo literario, desde lo histórico, desde lo político y desde lo artístico, tanto en lo plástico como en lo cinematográfico. Galdós es el gran novelista del realismo español, a la altura de cualquiera de los autores de la gran novelística realista del siglo XIX. Galdós supo recoger, por una parte, la tradición española, tanto la remota, es decir, el proverbial realismo de la serie literaria española, desde el poema del Mío Cid. Recuérdense que el poema del Mío Cid es puesto como ejemplo de una épica realista frente a la épica fantástica de la Chanson de Roland o de la épica alemana, por ejemplo. Pues esa tradición realista que empieza con el poema del Cid y que continúa con el libro de Buen Amor, la Celestina, el Lazarillo, toda la picaresca y Cervantes, con el Quijote. Tanto esa antigua tradición como también la próxima es recogida por Galdós, es decir, la introducida por la reforma en la nueva narrativa por parte de Fernán Caballero, es decir, Cecilia Boldefabel, con la publicación de La Gaviota en 1849, y luego Juan Valera, con la cercana y fina ironía de Pepita Jiménez, o José María Pemán o Pedro Antonio de Alarcón. Galdós recoge esa herencia. Luego vendrían otros dos grandes, como Clarín, su amigo Clarín, y como su amiga y algo más, doña Emilia Pardo Bazán. Y recoge Galdós, además, la tradición de Balzac, de Dickens, de Flaubert y muy especialmente en la última etapa de Tolstoy y de Dostoyevski. De hecho, la primera publicación narrativa de Galdós no es obra propia, sino una traducción. En 1867 hizo su primer viaje al extranjero como corresponsal en París para dar cuenta de los hechos de la Exposición Universal. Y volvió de aquel viaje parisino cargado de obras de Balzac y de Dickens. Y precisamente de Dickens tradujo, a través de una versión francesa, que es la que él había comprado en París, tradujo, pues yo creo que la más cervantina de las obras de Dickens, es decir, los papeles póstumos del Club Pickwick, que la publicó Galdós por entregas en el diario La Nación. Galdós fue, como sabemos, un prolífico autor en su escritura. Se ha llegado incluso a establecer una similitud con Lope de Vega, tanto por lo extenso de su obra como por haber sabido recoger la esencia de lo popular y por haber alcanzado tanta popularidad verdadera. Desde la publicación de su primera novela, La Fontana de Oro, en 1870, hasta la última, La razón de la sinrazón, en 1915, van 32 títulos, a los que hay que unir los 46 de las 5 series de los episodios nacionales y además las múltiples y socialmente muy influyentes, según creo que se verá también, obras teatrales, muchas de ellas adaptaciones de sus propias novelas. No podía, por tanto, permanecer en silencio la Academia ante la obra de un verdadero gigante como don Benito, un verdadero, por otra parte, cronista de España, así ha sido llamado, Galdós, cronista de España. Y por eso se edita en la colección Los Libros de la Academia este volumen que presentamos.
De los 7 capítulos del libro, son 3 los que se centran en lo literario, que son de los que voy a hablar un poco. En el segundo, nuestro académico correspondiente en Madrid, el catedrático de la Complutense Andrés Amorós, nos habla de 10 claves para entender el arte de Galdós, en el que aborda las características de la nueva narrativa galdosiana, configuradora del realismo, la limitación de los elementos fantásticos frente a lo que se hizo en el romanticismo, la ambientación del relato en la época contemporánea y la utilización de un lenguaje cotidiano. Se centra en las 3 etapas de su narrativa que coinciden con las 3 últimas décadas del siglo XIX. La década de los 70, con las llamadas novelas de tesis, de las que puede ser un buen ejemplo Doña Perfecta. La década de los 80, la de las llamadas novelas españolas contemporáneas, que tienen su culmen sin duda ninguna en Fortunata y Jacinta. Y, finalmente, el giro que en la década de los 90 da hacia una mayor espiritualidad. Yo creo que consecuencia de su contacto y su lectura de la obra de Tolstói. Sobre todo en este caso, en el caso de Galdós, culmina en obras como Misericordia y Nazarín. Se analizan además, por parte de Amorós, algunos centros temáticos de interés, sobre todo el patriotismo, la religiosidad, el liberalismo y la caridad. Precisamente la novela Misericordia está en el centro del capítulo 4, el Galdós de María Zambrano, del que me he encargado yo mismo. En él se parte del análisis de las posibles razones del relativamente tardío conocimiento que tuvo María Zambrano de la obra de Galdós. Algo extraño si se tiene en cuenta la gran voracidad lectora de la joven filósofa. Tal vez la razón de ese tardío encuentro pudo estar en el rechazo que por entonces, cuando María era joven, tuvieron los novelistas del 98, los autores del 98, ante Don Benito, al que, sin embargo, en su juventud, sobre todo en el famoso grupo de los 3, Baroja, Zorín y Maeztu, habían tomado como verdadero maestro y guía. Sin embargo, después hubo una especie de rechazo. O también pudo tener que ver el cauteloso silencio que, en principio, guardaron ante la obra de Galdós los autores del 27, generación a la que María Zambrano pertenecía, o el giro político del novelista hacia posiciones más moderadas que tuvo hacia 1912 aproximadamente. Sin embargo, una vez que Zambrano entra en el universo galdosiano, es ella la primera en reivindicar en el artículo sobre Misericordia que publicó en plena Guerra Civil en la revista Hora de España, cuando Hora de España se hacía entre Valencia y Barcelona. Y también en otros escritos de Zambrano posteriores, como muy especialmente La mujer en la España de Galdós o Tristana y el amor. Se centra este capítulo del libro en la obra cumbre de la filósofa malagueña sobre este tema, la España de Galdós, y sobre todo en las 4 ediciones que desde 1960 en Taurus hasta en 2011 en las obras completas de Galaxia Gutenberg, fueron en esas ediciones sucesivamente aportando novedades a esta obra importante en los estudios galdosianos. El capítulo termina con la selección de 3 textos de esa obra de Zambrano, con los que quiere llamarse la atención, por una parte, sobre la transustanciación literaria que Galdós lleva a cabo de la realidad, y por otra, de especial importancia, creo yo, sobre la fortaleza de 3 personajes femeninos como Fortunata, símbolo de la fuerza de la naturaleza, Benigna, la protagonista de Misericordia, símbolo de la fuerza de la bondad, y Tristana, símbolo de la fuerza de la búsqueda de la libertad personal. En el capítulo 5, José Infante trata sobre Galdós y la poesía. Infante plantea su acercamiento desde 3 puntos de vista. En primer lugar, Galdós como poeta, a propósito de la publicación de la poesía completa que hizo Yolanda Arencibia en la colección El arroyo de la manía de don Rafael Ingrada, que también nos honra hoy con su presencia. Analiza Infante los 10 poemas que dispersos
estaban en diversas revistas y publicaciones, se reúnen ahora en esta publicación de El arroyo de la manía. Son poemas de carácter todo de juventud, de carácter sarcástico, satírico, humorístico, al igual que se centra en la existencia del juvenil teatro también en verso de Galdós. En segundo lugar, se centra Infante en la reflexión de Galdós sobre la poesía, que puede rastrearse en un breve ensayo juvenil sobre retórica, que muestra el carácter realista de sus preferencias como contraste con los epígonos del tardío romanticismo. Sin embargo, es curioso, tiene buen olfato Galdós, que sí escribe muy elogiosamente sobre la poesía de un porromántico como Bécquer, en el que ve no fingimiento, sino autenticidad. Además de ese juvenil ensayo, escribió numerosos prólogos y algunas críticas que ponen de manifiesto esa aversión ante cierta poesía hueca del siglo XIX. Y en tercer lugar, pasa a ver la valoración de la obra galdosiana por poetas de las inmediatas generaciones. Se centra en textos reivindicativos de algunos autores de la generación del 27, como Lorca en una conferencia, Alexandre en el libro Los Encuentros y Alberti en La Arboleda Perdida. Y sobre todo en Cernuda, en un artículo de su libro Poesía y Literatura, y muy especialmente en el poema díptico español de La desolación de la quimera. Estos son los 3 capítulos de este libro que tratan sobre aspectos literarios de la obra de Galdós. Precisamente el mencionado díptico español de Cernuda tiene un carácter claramente histórico y político, pero de eso y de otros aspectos del resto del libro, del resto de los capítulos del libro, nos hablará don Elías de Mateos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Señor alcalde, señor presidente de la Academia, señores académicos, académicas y académicos, señoras y señores. Completando la presentación que don Francisco Ruiz Noguera ha hecho magistralmente de la obra que hoy tenemos en nuestras manos, tengo que decirle que junto a los capítulos ya glosados aparecen otros dedicados a la peripecia biográfica de don Benito y a su proyección sobre la historia y sobre las artes figurativas y visuales. En los episodios nacionales, una lección de historia de la España del siglo XIX, la profesora Marion Raeder analiza el gran friso narrativo con el que Galdós convierte en novelas el convulso y trágico siglo XIX español. Basándose en sus propias reflexiones de la profesora Marion Raeder como lectora y en los estudiosos que se han acercado a este tema, muchos filólogos y historiadores, desde Gullón a Tusell, a Seco Serrano, a García de Cortázar, la autora señala como antecedentes, ya lo ha citado Paco Ruiz Noguera, a Dickens, a Walter Scott y a Balzac, y la presencia en cada una de las series de los episodios de un personaje de ficción que da unidad a cada una de ellas. También destaca la profesora Raeder la oposición que Galdós traduce en todo el conjunto de los episodios entre el ideal liberal y progresista y su lucha con la España reaccionaria, con la España negra a lo largo de toda la centuria. Finalmente, y esto creo que es muy relevante, la autora destaca la recreación cuidadosa de los hechos y de los personajes históricos y cómo Galdós se adelanta a la historia que practicamos actualmente con una variedad de fuentes que incluyen las fuentes orales que entonces evidentemente no la tenían en cuenta los historiadores. En Galdós, representaciones pictóricas y obra escultórica, la profesora Rosario Camacho estudia exhaustivamente no solo las representaciones pictóricas y escultóricas de la figura y del rostro de Galdós, sino también su propia actividad como creador plástico, porque Galdós en su juventud sobre todo practicó con mucha sabiduría y con un gran acierto el dibujo. Se adentra a partir de
la imagen tan popularizada de los antiguos billetes de 1000 pesetas, se adentra en los retratos que le dedicaron los grandes pintores coetáneos, como Sorolla, Ramón Casa, Vázquez Díaz, y luego culmina su magnífico artículo analizando y, digamos que, valorando todos los bustos y los monumentos que inmortalizan a Galdós en calles y plazas no solamente de España, sino también de Iberoamérica, destacando los de Victorio Macho o los más modernos, por ejemplo, como los de Pablo Serrano. Maripepa Lara, que siempre sabe muchísimo de cine, pues se adentra en su trabajo en las obras de Benito Pérez Galdós llevadas al cine y a la televisión. Y señala cómo desde el principio del séptimo arte los directores y los productores se fijaron muy especialmente en las posibilidades de las novelas y de las obras de teatro de Galdós para llevarlas al cine. De hecho, la primera película con un argumento galdosiano data de 1916. Luego se destaca que a lo largo desde ese momento hasta nuestros días ha habido una enorme cantidad de películas basadas en obras de Galdós, las más numerosas lógicamente producidas en España, pero también se han producido en México, en Argentina y en los Estados Unidos. El abuelo es sin duda la obra más veces llevada al cine, luego le siguen Doña Perfecta, Marianela, La loca de la casa, Misericordia. Y respecto a la televisión, también Maripepa nos cuenta cómo Televisión Española, en su famoso y añorado espacio Estudio 1, trajo a los telespectadores de hace décadas muchas de las obras de Galdós. Pero un auténtico hito se daría durante la transición política con aquella serie magníficamente realizada de Fortunata y Jacinta. Finalmente, Maripepa destaca cómo el lenguaje literario de Galdós es muy similar al lenguaje cinematográfico y cómo muchos directores tuvieron una gran fidelidad con los textos galdosianos, aunque algunos de ellos, como el genial Luis Buñuel, pues hizo sus aportaciones geniales sobre la base galdosiana. Y personalmente, para concluir, en Galdós y Málaga he trazado una panorámica exhaustiva de las vinculaciones del escritor con nuestra ciudad, sus viajes, el impacto de sus obras y sus vinculaciones y actuaciones políticas, a veces tremendamente polémicas. Simplemente destacar cómo él tiene un grupo de incondicionales y de amigos malagueños, entre los que destacan Arturo Reyes, Ricardo León y Narciso Díaz de Escobar. Hay una abundante correspondencia y se analiza esta correspondencia entre los referidos autores y don Benito. También los impactos, tanto en Madrid como luego en el Teatro Cervantes de Málaga, de los estrenos de sus obras teatrales más combativas contra el clericalismo, como fueron Electra y Casandra, y algo que se lo debemos a la sabiduría y a la pericia de Maripepa a la hora de buscar en los archivos, como en los Juegos Florales de 1908, en las fiestas, en la feria de 1908, se leyó un extenso trabajo de don Benito donde glosa las bondades de Málaga con su maravillosa prosa. Y yo siempre he pensado que eso hubiera sido, llevado al tiempo actual, un magnífico pregón de feria. Luego se concluye este trabajo con la actividad política de Galdós en Málaga, los viajes en 1904 y 1910 y la respuesta de Málaga al homenaje nacional promovido con motivo de su frustrada candidatura al Nobel y el impacto de su fallecimiento en nuestra ciudad. Y para concluir, quiero hacer unas breves reflexiones generales y unos agradecimientos que completan lo que ha hecho tanto nuestro presidente como el profesor Ruiz Noguera. En primer lugar, pese a lo mucho y lo bueno que se ha escrito sobre la vida y la obra de don Benito, este libro
según mi humilde criterio, afronta temas y facetas poco o nada conocidas y tratadas. Luego, decir que por Galdós se han interesado estudiosos de España y de otros muchos países, se han citado aquí las últimas grandes aportaciones, pero tengan ustedes en cuenta que todos los años hay congresos internacionales anuales sobre la vida y sobre la figura galdosiana. Y además, desde hace 50 años hay una revista, Los Anales Galdosianos, que recoge pues, una serie de interesantísimos trabajos. Galdós es un tema que nunca yo creo que llegaremos al final del mismo. Decirles también que cuando uno analiza la prensa, aparte de los epistolarios, para mí ha sido muy interesante rastrear la prensa española en general y malagueña en particular. Galdós fue un adelantado a su tiempo como un gran personaje mediático. Cada vez que Galdós viajaba, cada vez que Galdós estrenaba, cada vez que Galdós hacía algo, la prensa lo recogía y una seña inequívoca de su popularidad es que eran muy frecuentes las caricaturas sobre su persona. Para Francisco Ruiz Noguera y para mí han sido un honor coordinar esta obra coral, donde los autores creo que hemos puesto lo mejor de nuestro saber. Además, destacar el empeño y el impulso de nuestro presidente y decir, ya se ha citado la magnífica labor de Antonio Herraiz y de su equipo, pero también eso se ha materializado físicamente en que Imagraf Impresores pues, ha hecho una labor excelente. Y desde luego el patrocinio, querido alcalde, de nuestro ayuntamiento y de la Junta de Andalucía ha permitido que esta obra, aunque sea en el límite del año de Galdós, del centenario de Galdós, pues llegue a feliz término. Muchas gracias. Queridos amigos, querido presidente de la Academia, académicos de la Academia de Bellas Artes, señor Soriguer, que representa aquí la Academia de Ciencias, quiero saludar a José María Luna de nuevo y también a Berta González de la Vega, como asesora en el área de cultura, representando al área de cultura, por tanto. Y quiero agradecer a la Academia este esfuerzo, esa demostración de sensibilidad en cultura y sensibilidad malagueña, porque el título lo dice todo. Galdós, Pérez Galdós en su centenario, desde Málaga, y además lo ha explicado muy bien tanto Ruiz Noguera, Paco Ruiz Noguera, como Elías de Mateo. En el libro hay pues, más de una alusión a la vida de Galdós en relación a Málaga y reflexiones en torno a Málaga. Yo creo que ese esfuerzo que habéis hecho, he mencionado a Ruiz Noguera y a Elías de Mateo, pero menciono también a Andrés Amorós y a Pepe Infante, y a Charo Camacho, y a Maripepa Lara y a Mario Reder. Entre los 7 han construido un magnífico libro, una magnífica publicación, que con la introducción de José Manuel y con el esfuerzo, la iniciativa de la Academia, ponéis a la Academia en un lugar alto en el panorama cultural español, en la actividad de reflexión sobre Galdós en este centenario de su fallecimiento, el año 2020, y también ponéis a mí a Málaga, evidentemente, ¿no? Que en nombre de la ciudad, gracias por ese esfuerzo vuestro. Como bien decía Elías, y también lo decía José Manuel, muy al límite, pues bueno, estamos en el año 2020, fue el 4 de enero cuando se cumplían los 100 años de ese fallecimiento, que tuvo una gran repercusión popular, ¿no? 30.000 personas estuvieron acompañando el féretro de Galdós, tuvo un gran impacto, ¿no? No quiero extenderme, de ser breve por razones de mi agenda, ¿no? Pero el tema es sugestivo, habéis acertado plenamente en que haya esa iniciativa. Yo os animo a que sigáis en esta dirección, de estar muy presentes en conmemoraciones, sean de nacimiento, sea de centenario, de la vida y obra, en este caso, de un gigante, como bien se decía, Paco Ruiz Noguera en sus palabras, de la literatura en castellano. Se puede hacer mucha correlación con López de Vega, inclusive con Cervantes, etcétera, y su figura, como ha dicho también Elías, es glosada, es estudiada, y hay congresos y especialistas que se acercan a él, ¿no? Fue un canario universal, ¿no? Que supo desde Madrid, muy implicado en la situación cultural de España y la situación política de España e histórica de España, pues ser cronista de su época, gran novelista, gran dramaturgo, poeta, en fin, un hombre polifacético y de una fecundidad inmensa, ¿no? Como sacaba rendimiento al tiempo de una manera formidable.
Y queridos amigos, de ser brevísimo, pero no puedo terminar sin felicitaros por vuestra tarea, sin felicitaros en estos días y desearos lo mejor en el año 21. Porque lo mejor para la Academia, queridos amigos, es lo mejor para Málaga, lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Y toda nuestra colaboración y ayuda para que la Academia pueda tener una próspera y fecunda vida en el año 2021 y más años, porque la Academia es eterna, como el Ayuntamiento. Las personas pasamos, ¿vale? Pero las instituciones permanecen, de modo que esa colaboración y ese maridaje entre la Academia y el Ayuntamiento, yo hago votos porque sea para muchos años. Y la Academia de Ciencias también, querido Soriguer, evidentemente. Y nada más, queridos amigos. Muchas gracias a todos por esta presencia y excusadme la brevedad, pero tenía que estar a la 1:05 en el Ayuntamiento y trato de cumplirlo en lo posible, en lo posible. Un abrazo muy fuerte a todos.